Buenos días, mi nombre es Ángel Sánchez Colín, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, en España. La comunicación que voy a presentar lleva por título Tecnología digital versus material recortable en las prácticas de geometría para maestros en formación. En el contenido describiré brevemente lo que es la composición geométrica de un cuadro y mencionaré el concepto de relaciones interfigurales. Mostraré las actividades realizadas en el aula y su respectiva metodología, así como los resultados obtenidos y las conclusiones. En este estudio se pretende conseguir dos objetivos. El primero es incrementar el razonamiento geométrico de los futuros maestros mediante tareas multidisciplinarias. El segundo consiste en contribuir en el desarrollo de las competencias procedimentales de los futuros maestros y proporcionarles recursos para la adquisición de habilidades y destrezas durante su etapa formativa. La composición geométrica de un cuadro consiste en distribuir de manera equilibrada todas las zonas en donde se van a colocar los elementos. Para los propósitos de este estudio, únicamente se utilizarán tres composiciones: la triangular, la dinámica y la terciada. La primera consiste en dividir el cuadro en 4 partes mediante triángulos rectángulos. La segunda consiste en dividirla en 7 partes mediante triángulos isósceles. Y la tercera, dividir el cuadro en 9 partes iguales mediante rectángulos. Cuando se muestra por primera vez este concepto a los estudiantes, es recomendable activar su pensamiento geométrico y la visualización a través de las siguientes preguntas. ¿Cuántos triángulos ven en la primera composición? ¿Cuántos triángulos en la segunda? ¿Y cuántos rectángulos en la tercera? Las tres preguntas de visualización que se han planteado inmediatamente captarán la atención y el interés de los estudiantes. Tres posibles respuestas para este ejercicio serían: en la primera figura tendríamos 6 triángulos, en la segunda tendríamos 12 triángulos, mientras que en la tercera tendríamos 36 rectángulos. Las relaciones interfigurales son las que permiten comparar las figuras geométricas entre sí, establecer sus diferencias, semejanzas y analogías. Como un ejemplo, aquí tenemos tres figuras que pertenecen al conjunto de los cuadriláteros: un paralelogramo, un cuadrado y un trapecio. Hay quienes pueden confundir la figura del centro con un rombo, pero no es más que un cuadrado girado a 45 grados. Algunas de las propiedades de estas figuras serían: para el paralelogramo es que tiene los lados opuestos paralelos, dos ángulos opuestos iguales y dos de sus ángulos adyacentes suman 180 grados. En el cuadrado, todos los lados son iguales y sus lados adyacentes forman un ángulo de 90 grados. En el trapecio, dos de sus lados son paralelos. Si es un trapecio isósceles, tiene dos lados opuestos iguales. La característica común de los cuadriláteros es que sus ángulos internos suman 360 grados. La mayoría de los investigadores coincide en que las habilidades y las competencias procedimentales de los maestros en formación se puede incrementar cuando se realizan tareas multidisciplinarias, sobre todo cuando las tareas tienen contenido geométrico que relacionan aspectos artísticos creativos, cuando se utilizan materiales manipulativos y cuando se emplean tecnologías digitales. Todo esto puede contribuir para generar conocimiento matemático. La metodología llevada a cabo en este estudio es de tipo exploratorio cualitativa. La muestra consistió en 120 estudiantes para maestro, organizados en dos grupos de 60 integrantes cada uno. Ambos grupos cursaban el segundo año del grado en educación primaria. Los instrumentos de análisis fueron 15 trabajos manuales realizados por el primer grupo y 60 trabajos digitales realizados por el segundo grupo. Todos los trabajos debían incluir un reporte escrito. En el primer grupo se pidió que trabajaran en equipo para movilizar el aprendizaje colaborativo. En el segundo grupo se pidió que trabajaran de manera individual. El estudio consiste en 3 tareas, donde la primera de ellas es elaborar un cuadro o una pintura collage utilizando materiales recortables y materiales artísticos.
Se pidió que eligieran una de las composiciones que más se adaptara a sus intereses. La segunda tarea consistió en transformar una imagen figurativa en elementos geométricos, utilizando formato digital. La tercera tarea consistió en elaborar un reporte con la interpretación geométrica de los trabajos. Como resultados de la tarea realizada con material recortable, tenemos las siguientes fotografías. La mayoría de los participantes utilizaron el paisaje como elemento principal en su composición, aunque hubo quienes utilizaron personajes de dibujos animados, transformándolos con figuras geométricas en sus representaciones. Hubo otros que también utilizaron la simetría mediante figuras geométricas y haciendo un diseño muy cercano a lo que sería la composición de un mosaico. Estas fotografías nos muestran el proceso de elaboración y el sentido de colaboración que están realizando los participantes en cada una de las mesas. Para quienes utilizaron las tecnologías digitales, aquí se muestran 3 imágenes con su correspondiente transformación geométrica. Llama la atención que la mayoría de los participantes utilizaron el círculo para representar la cabeza de la figura humana. Sin embargo, en la imagen del centro se ha utilizado el hexágono como elemento representativo. En el análisis de los reportes se hizo una valoración para comprobar que la información escrita corresponde con la información del cuadro. Algunos estudiantes utilizaron los primeros niveles del modelo de Van Hill para realizar una descripción más ordenada. Algunas ventajas y desventajas de trabajar con materiales recortables y con tecnologías digitales son las siguientes. En los trabajos digitales hay menor interacción grupal, mientras que en los trabajos manuales la interacción grupal es absoluta. En el primero se desarrollan competencias digitales, en el segundo se adquieren habilidades y destrezas para desarrollar competencias procedimentales. En el primero se puede desarrollar un aprendizaje cooperativo, en el otro se puede realizar aprendizaje cooperativo y colaborativo. La portabilidad de los trabajos digitales es muy simple, utilizando una USB. La portabilidad de los trabajos manuales es delicada, por ejemplo, el uso de las cartulinas. La realización de los trabajos digitales puede hacerse en forma remota, mientras que los manuales debe hacerse in situ. La reproducción de un trabajo digital es exacta e instantánea, mientras que reproducir un trabajo manual puede tomarnos largo tiempo y la reproducción no puede ser exacta. La repartición de los trabajos digitales originales a cada uno de los miembros del equipo es la misma para todos, mientras que para los trabajos manuales no se puede repartir, solo sería un miembro el que posee el trabajo final. El tamaño puede ser compacto cuando se imprime en un trabajo digital o puede también imprimirse a gran escala, mientras que el tamaño manual es solamente un tamaño el que se queda. El trabajo digital es preciso y está bien definido. En los trabajos manuales siempre puede haber pequeños errores. El trabajo digital puede considerarse como un trabajo frío, técnico y tecnológico, mientras que los trabajos manuales pueden considerarse cálidos, emotivos, ya que son hechos de forma manual o artesanal. Los errores en los trabajos digitales son muy fáciles de corregir. En cambio, en un trabajo manual a veces nos puede costar mucho tiempo. Por último, el costo para un trabajo digital es prácticamente gratuito y para un trabajo manual, pues ya los costos son considerables. En esta tabla se observa la clasificación que se hizo de los trabajos entregados. Los trabajos manuales fueron 15 y la mayoría de los participantes utilizó el paisaje para su representación. En los trabajos digitales, la mayoría utilizó la figura humana. Hubo quienes utilizaron el retrato. De estos últimos, hubo quienes utilizaron la técnica mixta, es decir, el producto digital complementado con materiales artísticos. En general, la mayoría hizo la transformación geométrica de forma adecuada. Ya estamos hablando de un 75% de todos los participantes. Hubo algunos que cometieron errores o que les fue muy difícil realizar esa transformación,
solamente hablamos de un 24% de estos participantes. Para concluir, se puede decir que tanto los materiales recortables como las tecnologías digitales son necesarias en la formación de los futuros maestros, porque les permite adquirir habilidades y destrezas para desarrollar sus competencias. Enfocar la práctica educativa hacia las tareas ricas en contenido geométrico puede incrementar su creatividad y la motivación hacia el aprendizaje significativo, porque les aporta conocimientos nuevos y se abordan desde otro punto de vista la integración de los elementos geométricos, por ejemplo con las artes visuales y en la educación matemática. Por último, los conceptos de composición geométrica y elaborar un cuadro, como se ha visto en este trabajo, ha conducido a la activación del razonamiento geométrico de los participantes. Estas son las referencias que se mencionaron a lo largo de la comunicación. Por mi parte es todo. Muchas gracias.